en todas las condiciones del caso, ¿sí? Recuerden también que en las semanas anteriores iniciamos el estudio de la parte semántica. Hemos estudiado los significados abreviados en las definiciones. ¿Qué tal, Steven? También hemos visto que las definiciones pueden provocar relaciones de sinonimia, pueden provocar relaciones de antonimia, y que teníamos nosotros que cuidarnos bastante, ser cautelosos, ¿verdad? Teníamos que mostrar cautela, jóvenes, porque cuando existía sinonimia contextual o antonimia contextual, ¿recuerdan? Podría haber tal vez errores, ¿no? Si no tomamos en cuenta el contexto. ¿Estamos, chicos? Si no tomamos en cuenta el contexto, podríamos equivocarnos. ¿Recuerdan? Hemos visto más de un ejemplo donde podríamos equivocarnos si no realizamos la interpretación adecuada. Y ello incluso va a ser producto también de tu práctica, de tu ejercitación. Es decir, si tú no resuelves constantemente ejercicios que conlleven a la interpretación de una palabra dentro de una oración en un contexto, entonces puedes equivocarte, ¿ya? Puedes equivocarte. Ten mucho, mucho cuidado. Es así que la clase de hoy es importante, cobra vital importancia la clase de hoy, porque si ya te hemos enseñado las definiciones de las palabras, si ya te hemos enseñado los sinónimos que existen entre sí, los antónimos que existen entre sí, tal vez tú estás animoso, como debe ser, ¿no? Estás motivado, como se entiende que todo postulante a la uni lo está, fascinado con querer ingresar. Tal vez en estos 15 días que han ocurrido, 7 del primer tema, otros 7 del segundo tema y lo que queda de estas horas, tal vez jóvenes ustedes han empezado a acumular un montón de definiciones, ¿no? Han estado buscando ejercicios, han estado por ahí aprendiéndose una y otra palabra, entonces Luisito seguro ya no tiene más espacio en la memoria para seguir llenando más palabras, más palabras, más palabras. Si yo me pongo a preguntar a los alumnos, oyentes de esta clase, por algunas palabras de las semanas pasadas, todo el mundo me contestaría, ¿sí o no, Fernanda? ¿Sí o no, Leo? ¿Sí o no, Kritza? Si yo preguntara, José, por las palabras que hemos visto en las clases de las semanas pasadas, todo el mundo me contestaría, ¿verdad? ¿Qué dicen? ¿Así sería o no? Muy bien, muy bien, muy bien. Pero no vamos a hacer eso, no vamos a preguntar las palabras de la semana pasada porque sería, no, un tiempo que no estaría bien invertido. ¿Para qué preguntar algo que ya saben, sí o no? ¿No? Por ejemplo, vino la palabra misántropo y la diferencia con uranio, vino la palabra amnistía y la diferencia con indulto, ¿no? Les pregunté himeneo y la diferencia con matrimonio, ¿no? Hicimos bastantes palabritas interesantes, vino la palabra culto, ¿recuerdas? Vino la palabra virtual, ¿y para qué preguntarte? Pues si ya es algo que tú conoces, se entiende. Pero déjame decirte que por ese motivo la clase de hoy es importante, porque nos pone un freno, nos pone cautela, nos dice la clase de hoy con o llamada precisión léxica, que no podemos nosotros seguir, no podemos nosotros seguir aprendiendo palabras y palabras, definiciones y definiciones por montón. No es la idea que tú acumules todo lo que puedes sin ponerle una cuota de racionalidad. Y la clase de hoy, en ese sentido, nos da racionalidad. Para eso vamos a entrar a la predicción léxica y vamos a hablar de algunas generalidades antes de entrar al tema de fondo. Bien, para ello, chicos, tenemos que ver al curso como algo vivo, tenemos que ver al curso como algo cotidiano, como algo que vas a usar siempre, como algo que vas a usar diariamente. Muy bien, la filantropía. Excelente, José. Entonces, podría decir, José, por ejemplo, si aprendiste filantropía, ¿habrá en la sociedad filántropos? ¿Habrá en la sociedad peruana filántropos? Porque tú sabes de filantropía, ¿sí o no, José? Entonces,
nosotros tenemos que ver al curso como algo vivo y decir, ¿no? Preguntarnos, buscaré acá en internet si existe algún filántropo en el Perú, por ejemplo, ¿no? Es más, ¿habrán filántropos en el mundo? Sería digno saber su nombre, ¿no? Si me sé el nombre de un cantante de 50 céntimos, ¿no? Como esos reggaetoneros, ¿no? Si me sé el nombre de un cantante, no sé, de un modelo, de una modelo, ¿cómo no voy a saber el nombre de un filántropo? ¿Existirá en la Tierra algún filántropo? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué actos han hecho? ¿No? Sería bueno conocer. Entonces, tenemos que ver al curso como algo vivo. Como si la palabra que yo busqué y encontré, ya la aprendí, tengo que, por favor, aplicarla a la realidad. Sí, sí escuché eso, Luis. Sí he escuchado que ese actor es así, ¿no? Claro, podría ser, ¿no? Podría ser. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la precisión léxica? Atentos, dice, el uso adecuado de palabras resulta de vital importancia para mejorar el proceso comunicativo. ¿Sí? ¿Cuántas veces no has visto algún conflicto verbal, alguna pelea verbal, alguna discusión por no saber comprenderse, por no usar las palabras adecuadas? ¿No? ¿Cuántas veces hemos generado incluso a veces un malentendido entre algunos familiares porque no usamos las palabras indicadas? Entonces, repito, el uso adecuado de las palabras es importante para mejorar el proceso comunicativo. Y de esta forma se puede transferir un mensaje obviamente claro y coherente según el propósito del emisor, ¿no? Según lo que quiere el que te habla, ¿no? El que te habla tiene un propósito, entonces tendría que usar las palabras idóneas para ese propósito. Sin embargo, el error de muchas personas consiste solo en memorizar una retahíla de sinónimos sin saber darles uso en la vida cotidiana, ¿no? Sin saber darles uso en la vida cotidiana. A ver, un ejemplito, ¿ya? Un ejemplito. ¿Me pueden decir un par de sinónimos de la palabra azuzar, por favor? ¿Ya? Usar si quieren su diccionario. Usar si quieren su diccionario, por favor. Un par de sinónimos de la palabra azuzar. ¿Sí? Ya, un par de sinónimos de azuzar. Un par, un par. Irritar. Muy bien, Fernanda. Alexandra, mucho mejor. Muy bien, Cristian, excelente. Muy bien. Si yo, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo,
¿Qué tal, Verónica? Si yo digo, por ejemplo, la clase, ¿no? Incitó, ¿no? La clase incitó a los alumnos a leer más. La clase incitó a los alumnos a leer más. Te pregunto, en este caso, ¿puedo cambiar o no por la palabra estimular? La clase estimuló a los alumnos a leer más. Se puede cambiar la palabra incitar por la palabra estimular, ¿no? Una motivación como la de una clase se puede reproducir en unos efectos en la lectura. Chicos, pero yo puedo decir, la clase asusó a los alumnos a leer más. Yo puedo decir así, la clase asusó a los alumnos a leer más. La clase irritó a los alumnos a leer más. La clase, como muy bien han puesto ustedes, ¿no? Sinónimo de irritar, enardecer. La clase enardeció, ¿no? A los alumnos a leer más. ¿Verdad que no? Entonces, en el papel, incitar con asusar son sinónimos, en el papel, en el diccionario. Pero si uno analiza las definiciones de incitar y asusar o de estimular y asusar, vamos a encontrar que la clase de estímulo en asusar es un estímulo negativo, es un estímulo de violencia, un estímulo de ataque, mientras que el estímulo que provoca una clase es académico. Como estamos en diferentes contextos, no puedo yo cambiar una palabra por otra. O sea, si tú me preguntas y estamos resolviendo una pregunta de sinónimos y dice asusar, sinónimo de motivar, ¿ya? De estimular, y si no hubiera otra, yo podría marcar. Si estuviéramos en una pregunta de sinónimos y no hubiera otra alternativa, así, sinónimos, la pregunta, no palabras. Asusar, 2 puntos, te ponen 5 alternativas. Y no hubiera otra alternativa, yo podría marcar asusar como sinónimo de motivar. ¿Estamos o no? Si no hubiera otra. Pero cuando estamos en un contexto y puedo interpretar, la palabra asusar se debe entender de forma de violencia. Bien claro dice el diccionario, ¿no? Bien claro nos dice el diccionario cuando utilizan la palabra incitar a los perros para que embistan, o sea, decirle a los perros para que ataquen. Esa incitación es, ¿no? Una incitación, como te digo, de violencia. Entonces, en una oración, asusar ya no puede ser jamás de qué? De motivar. Ya no es sinónimo de estimular. No se puede. Profe, pero el diccionario dice, y es que debes interpretar. Por eso es que la precisión léxica, clase de hoy, nos dice, hay que usar la palabra adecuada por su definición. No basta con que sepas que son sinónimos. Saber su definición y saber emplearlas adecuadamente. ¿Ok? A ver, entonces, ¿qué es la precisión léxica? Podemos decir que la precisión léxica viene a ser el uso adecuado de las palabras de nuestro idioma castellano, especialmente, sobre todo, si estamos en contextos académicos, es decir, si nosotros estamos formándonos como futuros profesionales, necesitamos ahora una comunicación formal. Porque valgan verdades, durante estos 14, 15 años que tal vez tengan ustedes, muchas veces hemos tenido conversaciones bastante informales, distendidas, con uso de jergas, ¿sí? Con uso de palabras generales. No sé si alguno de ustedes cuando ha estado en casa y mamá ha estado limpiando, no sé si ustedes cuando han estado en casa y mamá ha estado limpiando, este, tu mamá dice, pásame eso, ¿no? Y tú no sabes qué es. O está allá, y tú no sabes dónde es allá. Entonces te sientes perdido, ¿no? Y si tú no le traes o no consigues lo que te están pidiendo, te están solicitando, uy, cuídate, ¿no? Preocúpate porque vas a ver cómo yo lo encuentro, te dicen, ¿no? Te voy a hacer llorar sangre, te dicen, ¿no? Con un afán de, no sé si de motivarte o darte miedo. Entonces, esas comunicaciones a veces nos han acostumbrado a no ser específico, pues. Y la precisión léxica o la clase de precisión léxica nos indica a que ahora debemos ser bastante exactos con nuestras palabras.
Entonces, el uso adecuado del idioma, sobre todo en contextos académicos y instituciones formales, exige que el hablante conozca las definiciones correspondientes de las palabras que contienen su discurso, con el fin de que sean con propiedad y adecuación. Chicos, ¿recuerdan cuando hicimos la palabra silla, banca, banco? ¿Recuerdas cuando vimos o no la palabra sofá? ¿Te acuerdas o no? Muchos recién allí se enteraron que ese mueble se llamaba sofá. Muchas veces le decían solo sillón. Vas a romper el sillón. Y no se llamaba sillón, era sofá. O a lo que era banca le llamaban banco y a lo que era banco le llamaban banca. Dime, ¿se estaban refiriendo correctamente a la realidad? No, ¿verdad? Entonces, las definiciones son importantes porque nos enseñan la palabra adecuada, pero no debemos quedarnos allí, sino que debemos pasar a la precisión léxica, la cual nos dice, ya sabes la definición, ahora debes saber en dónde y cuándo emplearla. Bien, un claro ejemplo vemos entre la palabra etapa, era y edad. ¿Son o no son sinónimos? Claro que sí son sinónimos. Estas tres palabras, en un diccionario de sinonimia, las vas a encontrar relacionadas. Sin embargo, jóvenes, podemos darnos cuenta que la definición de etapa está designado siempre a un desarrollo de una acción, ya sea en una obra, mientras que la palabra era nos indica fundamentalmente periodos de la Tierra, periodos geológicos, y la palabra edad está haciendo alusión a la cantidad de años de una persona, también a la cantidad de años del nivel o avance social, y también se usa por extensión, ¿no?, a la cantidad de años que tiene un desarrollo social. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si están creando un puente, o están, perdón, construyendo un puente, ¿estamos? Están construyendo un puente. Dime, cuando ponen las bases, ¿era de las bases? ¿Es la edad de las bases? ¿O es la etapa de los cimientos? La etapa del asfaltado, ¿no? La etapa de tal y tal y tal dato, ¿no? Entonces, si estamos hablando de, como dice acá, un avance en el desarrollo de una obra, si estamos hablando de un avance en el desarrollo de una obra, ¿cómo debe llamarse esto? Etapa. El avance, etapa. Pero si estamos hablando ya no del avance del desarrollo de una obra, sino estamos hablando de los periodos geológicos, o sea, de los años de la Tierra, entonces estamos hablando de una era. ¿Has escuchado? La era terciaria, la era cuaternaria. ¿Estamos o no? Son los años de la Tierra, si quieres así, ¿no? Pero si ya estamos hablando de, ¿ok?, la cantidad de años de una persona o de un avance social, por ejemplo, el avance social del hombre, que pasa de creer que solo hay un Dios, ¿no?, y luego darle cabida a la ciencia. Hablan de edad media, hablan de edad moderna, ¿cierto? Claro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí. ¿Estamos? Serán sinónimos, pero no los puedo usar en cualquier oración. Cada palabra es propicia para una situación en particular. Eso es precisión léxica, que uses la palabra correcta en cada momento. ¿Sí? A ver, continuemos por favor, porque esto es necesario para ti. Por consiguiente, aun siendo etapa, era y edad sinónimos, no pueden reemplazarse cuando quieras en cualquier contexto, sobre todo si es que se trata de de preservar la formalidad del idioma y evitar caer en vaguedades e imprecisiones. A ver, por acá hay una pregunta. El avance social, o sea que las sociedades pasen, ¿no?, de ser esclavistas y creer que tener esclavos, Josbel, te da poder. Y luego pase a pensar que tener tierras le da poder. Y luego pase a que tener dinero te da poder. El avance de la sociedad. Que antes existan tribus y luego existan aldeas y luego existan metrópolis. La sociedad avanza. ¿Estamos, Josbel? Que piensen que la fuerza va a solucionar conflictos y luego dicen las leyes.
el hombre está avanzando socialmente, ¿verdad, Josbel? A ese avance social se le llama también edades. Por eso hemos hecho alusión de la edad antigua, pues Josbel. Pasó a la edad moderna, ¿no? A la edad media, perdón, y luego a la edad moderna y edad actual, la edad contemporánea. A eso se refiere Josbel. ¿Todo claro, hijo? Excelente. Avanzamos. Características de la precisión léxica. A ver, voy a citar acá las cualidades que tiene un hablante con precisión léxica, ¿ya? Ojalá las tengas tú y si no, vamos a ponerle ganas para adquirirlas. Primero, el que tiene precisión léxica, el que ofrece precisión léxica, conoce un registro idiomático formal, o sea, tiene en su mente un gran número o un número de palabras formales. Sabe que es atrabiliario, ¿no? Sabe que es apologético, sabe que es encomiástico, no tiene problemas, ¿sí? Conoce que es tertulia, conoce que es coadyuvar, ¿no? El que muestra precisión léxica tiene conocimiento de un registro idiomático formal, conoce de palabras formales. Lo opuesto, el antónimo, el que no tiene precisión léxica, obviamente no conoce palabras formales, no conoce un registro formal, sino conoce todo lo contrario, pues las jergas, ¿no? Ahí sí el primerito. Oye, Soli, habla barrio, ¿no? No te agiles, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Segunda característica, a ver, espero que se haya entendido la primera. Si tú tienes un conocimiento de registro formal, de palabras cultas, si quieres así, entonces obviamente estamos bien, estamos bien. Si no lo tienes, es momento de empezar a acumularlas, ¿ya? Es momento de empezar a acumular. Para eso debes dejar de juntarte con la pandilla de tu barrio, pues. No es que ahí puro jerga nomás hablan. Debes dejar de juntarte con la banda de sicarios de tu asentamiento humano, pues, ¿no? Porque si no, vas a seguir con ese conjunto de palabras inadecuadas. ¿Estamos? El entorno influye. ¿Quedó claro esta característica, chicos? Sí, palabras cultas. ¿Se entendió? ¿Se entendió entonces esa característica, verdad, chicos? Listo. Avanzamos. Muy bien, Willy. O dejen de estar jugando hay unos juegos así en red, donde se conectan muchas personas a la vez, hasta de su celular, y ahí hablan también unas jergas y unas lisuras, y todavía todos ahí juntos por escuchar a una chica, creo que también juega, ¿no? Ya, esos ámbitos, esas conversaciones generan en ti, pues, un conjunto de palabras inadecuadas, pues. ¿Ok? Sí, sí, muy bien. Espero que sea así, ah. Cuidado, solo ustedes están mintiendo. Estamos en Navidad, hay que ser sinceros, ¿ah? Call of Duty, ese juego, pucha, he visto que todo el mundo se mete y todos hablando tonterías. El incógnito, no sé qué juegos hay, oye, cheque. Ya, bueno, bueno. Segunda característica, utilidad principalmente en el discurso académico, ¿ya? ¿De qué trata esta característica 2? Escúchame. Como sabe que conoce palabras formales, entonces el que muestra precisión léxica
va a poder crear discursos académicos, no solo escritos, sino también orales. Es decir, va a poder expresarse con cierta confianza, va a poder hablar sin ningún tipo, si quieres así, de vergüenza, con seguridad, porque conoce de palabras. ¿No has escuchado el típico caso de que, no has escuchado el típico caso de que es su cumpleaños y no quiere hablar? No, yo no hablo, me avergüenzo. Pásenla bien, pues. ¿No has escuchado el típico caso de que, no sé, yo no sé, yo soy el hijo, yo soy la hermana, no, yo no hablo? Gracias totales, todavía hace broma, no quiere hablar. ¿Estamos? No quiere hablar porque no conoce de las palabras adecuadas, pero si conoce de términos adecuados, entonces va a salirle el discurso, no va a tener ningún tipo de inconveniente. Queridos amigos, amistades, familia en general, estamos hoy reunidos por el onomástico de mi Señor Padre, que Dios ha querido que comparta su dechada vida con nosotros, y eso inculcado, ¿no? En nosotros, principios y valores, estamos por eso muy agradecidos con el divino creador. Y bueno, se va a explayar, pues, porque conoce de palabras. Ese es el que tiene precisión léxica, chicos. A veces han dicho que los de uni no saben hablar, y para mí eso me parece una especie de contradicción, porque el postulante a uni le vienen muchas preguntas de verbal, bastantes. Yo creo que en este curso el alumno de uni adquiere esas habilidades. ¿Estamos o no? Claro. La tercera característica, transmite el mensaje, obviamente, con propiedad, con precisión y con claridad, ¿no? Transmite un mensaje, se le comprende, se le entiende, ¿no? No es como tu presidente que una vez salió a hablar cantinfladas, ¿no? Con Mónica Delta en un programa, en un noticiero, ¿no? De la televisión. Habló cantinfladas. Sí, no se le entendía mucho al señor Vizcarra, ¿no? Su expresión no era tan clara. No tanto porque carecía acá de precisión léxica, pero sí porque ocultaba algo, tal vez, ¿no? ¿Y qué decir de tu candidato Acuña, ¿no? ¿No? ¿Y qué decir de tu próximo rector, ¿no? Tú quieres ingresar a la Vallejo a veces, ¿sí o no? A veces estás desanimado, a veces estás desanimado y dices, no, ¿para qué la uni? Somos Vallejo. Ya, ahí está tu próximo rector, Acuña, pues. Entonces, ¿por qué no se transmite mensajes con claridad? Porque tampoco se tiene precisión léxica, ¿no? Buena, bien Leo, claro que sí. En la cuarta característica, muy bien, Milena, no caigas en la tentación, no caigas en la tentación. Cuarta característica, relevancia del sentido, el contexto racional y la situación comunicativa. O sea, el que habla con precisión léxica no dice lo que piensa, sino que antes de decir lo que piensa, tome en cuenta el contexto. ¿Quiénes me están escuchando? ¿Quiénes me están oyendo? ¿Qué es lo que yo busco con mis palabras? Entonces, después de valorar el contexto, el entorno, la situación, recién usa la palabra adecuada. Me están escuchando niños, entonces voy a tratar de decir palabras de ejemplo para que los niños también estén contentos. Ah, me están escuchando personas tal vez que son todos sensibles o son mujeres, entonces voy a tratar de ser un poco más sutil con lo que diga, ¿no es cierto? Estoy en un velorio, tengo que decir tal vez palabras un tanto cálidas. Estamos en la celebración de un aniversario, entonces tengo que decir palabras de festejo. El que muestra precisión léxica no dice cualquier palabra, toma en cuenta, como digo acá, el contexto. Y la adecuación, el último criterio, la última característica, perdón, es la adecuación, o sea, adecuo. Yo manejo mis palabras, como te digo, de acuerdo a la intención que busco, ¿no? De acuerdo a la intención que busco. Entonces, necesito que ustedes también pongan en práctica estas características en estos ejemplos, ¿ya? A ver,
Ejemplo número 1. Atento. Leemos u oímos, el amor es una cosa extraordinaria. Pero la palabra cosa es muy general y por tanto imprecisa. Yo tendría que haberme expresado de esta manera. El amor es un sentimiento maravilloso. ¿Notas cómo pasé de lo general a lo particular? Esto nos demanda la precisión léxica, que seamos específicos con lo que decimos. ¿Qué es el amor? Un sentimiento. Entonces utiliza el término sentimiento, pues. Ahora, tenga en cuenta que si estás en un examen de admisión, debes tomar en cuenta las preposiciones. Si dice una cosa, no vas a poner un sentimiento, un sentimiento. ¿Ya? Por favor, por favor. A ver, jóvenes, en los ejercicios que están debajo, tenemos 3 oraciones, donde también tú debes reemplazar la palabra cosa. Si vas a reemplazar la palabra cosa, entonces díganme, por favor, cuáles deben ser las palabras apropiadas, las palabras adecuadas para ese reemplazo. A ver. Manden al chat sus respuestas. Una palabra, por favor. Muy bien. Jóvenes, claro, podemos acá terminar diciendo, ¿no? La marihuana es una cosa despreciable, ¿no? Podemos sustituir, como les menciono, la palabra cosa por droga. No puedo poner planta en tal caso, no sería lo más adecuado. ¿Por qué?
porque acá dice despreciable, pues. Y si es planta, la idea de planta o el concepto de planta no indica desprecio, pero la idea de droga sí indica desprecio. ¿Te das cuenta o no? Entonces, yo no puedo decir cualquier palabra, debo, como dicen, tomar en cuenta el contexto, las palabras que están al lado, debo considerar y eso me ayudará a utilizar la palabra adecuada. ¿Estamos? Bien, la infidelidad es una cosa vergonzosa. Muy bien, también puede ir mácula, ¿no? Pero también una acción, ¿no? Una acción vergonzosa, ¿sí? Una falta vergonzosa también podría ser. Yo voy a poner falta, ¿ya? Esta novela es una cosa extraordinaria, obra, ¿no? Ya. Ahora en el ejemplo 2 hay que cambiar la palabra tiene. Ella tiene el primer puesto en el concurso. Ella ocupa, es lo correcto, ¿no es cierto? Es lo correcto. Entonces, por favor, en la palabra tiene debe ser reemplazado por, a ver, manden sus respuestas al chat. Muy bien, María. Muy bien, Leo. Excelente, Alexandra. Muy bien, Manuel.
Bien, vamos a corregir aquí. Si dice botella y dice agua, como ya se dan cuenta, siempre tomo en cuenta el contexto. ¿Estamos? Si dice botella y dice agua, entonces obviamente la palabra debe ser contiene, ¿no? Contiene. Y luego dice, tiene la función de alcalde de esta ciudad. Si dice alcalde y es una autoridad, entonces cuando hablan de ocupar cargos, lo correcto es la palabra ostenta. Si quieres, puedes buscar en tu diccionario la palabra ostentar. Te invito a que busques la palabra ostentar y conozcas ahora la definición de ostentar. Ahora, no sé si confirman lo que les mencioné, por favor. No sé si alguien confirma lo que les mencioné, la palabra ostentar. Bueno, Verónica, está bien la fuente que has usado, pero sería bueno siempre tomar en cuenta el diccionario de la lengua española, ¿ok? Bueno, Verónica, cuando dice simplemente el hecho de tener un cargo, ¿no? Ya, un cargo. Ah, eso está mejor, ¿no? Yo así nos dice el diccionario de la lengua española. Ya, bien jóvenes, entonces se han dado cuenta que ostenta para los cargos sería adecuado, ¿no? Para los privilegios, para los cargos, cargos que confieren una autoridad. Ya, ahora tiene un pulcro lenguaje. Oye, si hablan de lenguaje, entonces podríamos decir expresa, ¿no? Habla, profiere, emite, ¿no? Emite, así, ¿no? Continuamos. Ejemplo 3. ¿Ok? Ejemplo número 3. Leemos u oímos, ¿no? Debemos hacer un puente, pero debió escribirse, debemos construir un puente, ¿no? Entonces, acá dice hacer, pero lo correcto debe ser construir, ¿no? A ver, ejercicios. Reemplace la palabra hacer por otra más precisa. A ver, acá tengo 3 oraciones. Tuve que hacer un largo trayecto, haz una solicitud dirigida al presidente de la República, hiciste una estatua de mármol. ¿Cómo sería, chicos? Muy bien, Fernanda, muy bien, Josbel, excelente.
Muy bien, Leo. Listo. Cambiamos. Tuve que hacer un largo trayecto, podría ser recorrer, ¿no? Tuve que recorrer, ¿no? Tuve que transitar, ¿no? Un largo trayecto. Caminar también, ¿no?
Una solicitud, redacta, ¿no? Tres. Hiciste una, bueno, esculpiste, ¿no? Cuatro. Te aseguro que no voy a decir insultos, decir, proferir. Uno. Es muy niño, aún no sabe decir, pronunciar, articular. Me gustaría que digas lo que realmente sientes, ¿no? Me gustaría que expreses qué dices acerca de lo que te conté. ¿Qué opinas, no? Listo, chicos. Muy bien. Y ahora sí, pasamos a algunas preguntitas muy, muy importantes aquí. A ver, estas tierras son fructíferas, por ello tendremos cosechas para varios años más. ¿Cuál sería la palabra que reemplace a fructíferas aquí? En las 5. A ver, chicos.
Muy bien. Cuando tengamos, chicos, así ejercicios de esta manera, de esta índole, tenemos que tener mucho cuidado porque ya hay un contexto, como les dije. Y es así como va a venir en tu examen de admisión, ¿ya? Estamos en ya el nivel intermedio y pues tratamos de ser lo más semejantes al examen de admisión. ¿Ok? Ok, Luis, ok, Kritza. ¿Estamos? A ver. Atentos. Atentos, atentos, atentos. Dice, estas tierras son fructíferas. Por ello tendremos cosechas para varios años más. Entonces, si ustedes toman en cuenta el contexto, están hablando de tierras. Si están hablando de tierras, entonces vas a tachar alternativas que no tengan nada que ver con tierras. ¿Sí? Están hablando de tierras, por lo tanto, voy a dejar de lado toda alternativa que tenga relación con las tierras. Yo necesito una palabra que se aplique a las tierras. Una de ellas es la palabra productivo o productiva, que está en la alternativa E. ¿Está bien? La palabra productivo o productiva dice que tiene virtud de producir, que es provechoso, que arroja resultado favorable, pero no habla de tierras. Dejo de lado. ¿Estamos? Lo mismo va a ocurrir con la palabra fructuoso o fructuosa. Dice que da fruto o utilidad. No necesariamente habla de las tierras. La palabra fecundo es semejante y nos dice que ha procreado, que se produce o procrea con facilidad. Fértil, dice, que produce mucha vegetación, hace posible su desarrollo. Tierra fecunda, sí se puede aplicar. Me quedo con fecunda, obviamente con fértil, porque dice muy abundante, ¿no? Tierra que da, que es muy abundante, dice, ¿no? Así nos dicen en fértil. Dicho especialmente de la tierra, que produce mucho, ¿no? Y cuando uno busca la palabra ubérrimo, se topa con la idea de que dice muy abundante y fértil. Y si es muy fértil, entonces también tiene que ver con la tierra, porque fértil es dicho de la tierra que produce mucho. Tengo 3 posibles respuestas. ¿Cuál de las 3 será la clave? Y pues bueno, en el contexto no solo decían tierras, sino también que en el contexto se habla de cosechas para varios años más. Entonces están diciendo que estas tierras no son solo fértiles, sino son muy fértiles. ¿Y cuál de las 3 alternativas hace alusión a lo intensamente fértil? La alternativa A, ¿no? Ubérrimo, ¿ya? Bien. Ejercicio 6, ejemplo 6, perdón. ¿Qué nos dice ejercicio 6? Desgraciadamente, el asalto al banco dice 2 muertos y 7 heridos de gravedad. El contexto me habla de un asalto, un delito. El contexto me habla de heridos de gravedad. Entonces, todas las palabras que están en las alternativas podrían ser la clave, ¿no? Dejó cadáveres, dejó puntos, dejó occisos, dejó fallecidos o imperfectos. Pero de las alternativas vamos a preferir solamente una. Y eso le va a corresponder, por favor, a la definición de imperfecto. ¿Pueden buscar la definición de imperfecto y mandarla al chat? Kritza, José, Verónica. ¿Qué dice el diccionario de la lengua española de imperfecto? ¿Qué dice? Bueno, eso dice de Oxiso, ¿ah? De forma violenta, eso lo dice de Oxiso, Luis André del Carpio. Si
Buscamos imperfecto, añade, ¿sí o no, Kritza? Que no solo muere de forma violenta, sino que es producto o víctima de una delincuencia, de una acción delictiva, dice, ¿no? Muy bien. Entonces, como no solo hubo violencia, no puedo marcar delincuencial, delictiva, asalto al banco. Por eso la clave debe ser imperfecto. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende o no? Muy bien, Fernanda. ¿Se dan cuenta que la palabra imperfecto es la más adecuada a ese contexto? ¿Estamos o no? ¿Qué tal? ¿Les hubieran salido estas preguntas en el examen de admisión? ¿Qué dicen? ¿Hubieran contestado correctamente? Y las 7. Algunos coterráneos nuestros, coterráneos, o sea, algunos habitantes de la misma tierra, dos, lo mismo, y terráneo, tierra. Algunos habitantes de la misma tierra, nuestros, se comunican a través de lenguas propias de nuestro país. Lenguas propias. Puede ser o no autóctonas, oriundas, todos son sus sinónimos, aborígenes, lenguas vernaculares, lenguas originales de nuestro país. ¿Cuál de las 5 sería la respuesta? Si tú buscas la definición de vernacular, si tú buscas la definición de vernacular, ¿qué nos va a salir, Critza? Propio del lugar, especialmente cuando se refiere al lenguaje, ¿no? Y justo aquí estamos hablando de lenguaje. Entonces ya sabes, el aymara es una lengua aborigen, es una lengua autóctona, es una lengua oriunda. Muchas veces hablan así, ¿no? El lenguaje es una lengua vernacular. Entonces, jóvenes, ahí están las respuestas y espero que haya servido estos ejemplos para que te adviertas, te alistes. Ya no puedo hablar por o con lo que se me antoja. Antes de hablar, debo conocer si esa definición es la adecuada para lo que voy a decir. Ese es el objetivo de la precisión léxica. ¿Se ha entendido, chicos? ¿Se ha comprendido? ¿Ya están listos? Excelente. Entonces, ahí están las explicaciones. ¿Por qué hemos dado cada clave, no? Listo. A ver, jóvenes, la prueba de oro. En la 1, hacer un monumento. ¿Cuál es la respuesta? La palabra hacer la puedo cambiar por... La palabra hacer la puedo cambiar por... Muy bien. Esculpir un monumento. Pero hubiera preferido esculpir, Fernanda, para la palabra estatua. Pero acá dice monumento. A veces los monumentos no necesariamente son estatuas. Claro, cuando construyes en honor a algo, en la memoria de alguien, de algo, se llama erigir. Erigir, por si acaso. Vamos, la 2, hacer un informe. ¿Qué es lo correcto? O un informe, no dice uniforme, oye. Ahí está. Confeccionar, ¿no? Acá vamos a borrar esto, ¿ya? Informe debe ser, ¿ya? Por si acaso.
hacer un poema, componer un poema, ¿no? Construir una pared, ¿no? Y para estatua sí, ¿no? Esculpir. Con respecto a la película, chicos, grabar, rodar, también se dice, ¿ah? Busca la definición de rodar y va a salir al último, que es grabar una película. Claro, preparar un pudín, pintar un cuadro, montar una obra teatral, elaborar un proyecto, amasar una fortuna, ¿no? No puedo utilizar la palabra cera. Bien, jóvenes, hemos terminado aquí. Tenemos todavía unos minutitos para que vean que los ejercicios están asequibles. Vamos a trabajar, por favor, de la 1 a la 5.
A ver, un compositor puede realizar su propia canción o permitir que lo hagan los demás. Muy bien, la respuesta debe ser, el compositor puede interpretar, chicos. O sea, la puede cantar, la puede tocar. No componer, habría redundancia. Luego, en la 2, la revolución sexual que predicó el amor libre. Esta práctica en años recientes debido a la multiplicación de las enfermedades de transmisión sexual. Dime, ¿habrá aumentado o disminuido si tomamos en cuenta el contexto? Disminuido, muy bien. 3, con las metáforas han ido poniendo tu poema, terminó siendo el más hermoso de todos. Si son metáforas, las metáforas se crean, chicos. 4. La mente es un sistema cerebral que recibe, almacena, organiza y recupera información. La memoria, ¿no, chicos? Y la 5, el triunfo, por tanto, el premio. El triunfo, por tanto, él triunfó, por tanto, el premio. Tendrá, no puede ser, es una vaguedad. Ganará el premio, ¿no? Claro. Bien, chicos, hemos llegado al final de la predicción léxica. Gracias, Fernanda, gracias, jóvenes, por participar y por hacer esta clase bastante participativa, bastante interactiva. Pasen a su evaluación diaria, por favor. Y nos vemos la próxima semana. Aunque el otro viernes es 25, ¿no? ¿Cómo van a hacer? Vamos a recuperar clase, creo, chicos. Atentos a la fecha de programación. Atentos a la fecha de programación. ¿Ok? Pasen a su evaluación, por favor. Gracias siempre. Nos vemos, por favor. Atentos a la recuperación, chicos. ¿Ah?